La novena temporada comienza con el proceso de selección más complejo. Hola a todos. El casting de la Isla de las Tentaciones 9 ya está en marcha. Y hoy te traigo el video con las parejas más atrevidas, más pasionales y más dispuestas a poner su amor a prueba. Prepárate, porque lo que vas a ver te va a dejar con la boca abierta. Sin más introducción, veamos los aspirantes. Guille y Ainhoa, con solo 10 meses en pareja, nos demuestra que tienen una relación muy abierta que te va a sorprender. Nos gusta ir a algunos sitios de estos de intercambio de pareja. Guillem y Noelia, con 3 años de relación, han hecho casi de todo. Nosotros hemos hecho tres tríos. Menos mal que estarán separados, si no acaban en grupos. 2 con 2 chicas y una con un chico. Me gusta ser dominante, que me dominen, pero me encanta más estar arriba. José y Milagros, la pareja que menos llevan juntos y así se nos presenta. Arriba, podría decir que sin palabras. Son una pareja muy fogosa. Dispuestos a poner a prueba nuestra relación, a ver qué. Fortalecerla un poco más, espero. Con lo poco que lleva de pareja, Milagros y terminarán juntos. Recuerda que si te unes a mi canal tendrás videos antes que nadie, contenido exclusivo, emojis personalizados y menciones especiales. Únete ahora y no te lo pierdas. Miguel y Julia llevan 7 años de relación y se nos presenta de esta manera. Hacemos fiestas de sexo, por ejemplo. Muy bien, la verdad. Pero asegura que también hay antibajos. Pero luego hay temporadas que a lo mejor en un mes echamos un polvo y ya está. Iván y Rocío están en pareja desde hace 4 años y según ellos lo llevan muy bien. Lo más importante, nuestra confianza, el respeto. Y sobre todo lo más importante es... El sexo para nosotros es muy importante. Lo podemos hacer todas las veces que nos podamos ver. Sí que ha habido infidelidades en nuestra relación. Paul y Usue llevan 3 años de relación. Siempre que se duerme me intento quedar despierta para mirarle el móvil, no voy a mentir. Usue no confía nada en Paul, pero es muy sincera. Puedes contar que yo también te he sido infiel, ¿eh? David y Marta llevan 2 años y medio de relación. Es a mi pareja por él, entonces él siempre me ha dicho que no puede confiar en mí porque a él le puedo hacer lo mismo. Y David parece que no se fía mucho de Marta. Pienso que me pasa lo mismo. Pues han venido en el sitio perfecto. Joel y Ruti, una pareja que llevan 1 año y medio de relación, y Ruti es la que manda en la relación. Es muy celosa, me ha cogido el móvil, mis relaciones de amistad con amigas se han extinguido casi por completo. Pero él acepta todo eso, y Ruti confirma todo lo que Joel afirma. Muy contenta. Jesús y Chelo, con 2 años y medio de relación, aún tiene problemas de desconfianza. Yo desconfío de él porque... Tanto que Chelo ni siquiera sabe cómo llamar todo eso. Es que estoy pensando en la frase para decirlo bien, ¿vale? Esta pareja se presenta de esta manera. Dicen que es un golfo. Eso dice. Y con 8 meses de relación vienen a tentarse, dicen solo eso, nada de caer en la tentación. Voy a tentar tela, pero no voy a caer en la tentación, seguro. Eso espero. Dario y Ana son novios desde hace 5 meses. Llevan muy poco juntos. Y Ana asegura que su novio es un mentiroso y que siempre le pilla con mentiras. Me miente bastante en algunas cosas. Le pilla toda la mentira, la verdad. Anita, ¿y para qué sigues con él? Soy muy celosa. Mario y Sarai llevan 2 años y medio juntos. Se le acercó una chica y él se pensaba que era yo. Estaba bailando con ella. Vaya, ¿cómo te puedes equivocar tanto? Me enfadé muchísimo, la verdad. Le dije, oye, córtate un cacho, que es mi novio. Pero aquí asegura que le va a ser fiel. Yo soy fiel. Eso lo vamos a ver. Jamás. Alejandro y María, con 1 año y medio de relación, aún tienes problemas con los celos. Tus celos es increíble, son brutales. Pero han venido al programa ideal para superar eso. No puedo literalmente estar a 10 metros de una chica sin ella saber quién es. María, aquí lo vas a tener crudo.
hicimos el tonteo mucho tiempo hasta que por fin hemos considerado una relación y hemos empezado a estar juntos. Después de mucho tonteo, María y Gilbert por fin son pareja oficial desde hace 1 año y medio. Me la lía, me monta un pollo y demás, y eso yo no lo llevo bien, me afecta bastante. Pues espérate a lo que te va a liar aquí. Si llegáis a ser concursantes, demasiado acercamiento, caricias o algún mote. Dani y Andrea, con 2 años de relación, tienen el siguiente problemas. No tengo amigos, me siento muy solo y en los grupos también hay chicos y chicas y ahí es donde tenemos el problema. Aquí desde luego solos no van a estar, pero problemas sí que van a tener. Jaime y Lidia llevan 3 años juntos y eso es lo que nos dicen. Es muy celosa, quiere controlar todo. Claro, como todas las tías. Porque lleva una vida un poquito de solterito. Vale, ahora entendemos por qué. Y eso, pues la verdad es que no me gusta. Sé bueno, hijo mío, y no tendrás esos problemillas. Alex y Alejandra, después de 6 años de relación, todavía no hay confianza entre ellos. No confío en él porque ha caído en la tentación un par de veces. ¿Será la tercera vez también? ¿Vosotros qué opináis, chicos? Que yo sepa, porque ya no sé si hay algo más detrás, porque no confío mucho. Le puse los cuernos. Menuda pareja. Adrián y Lucía con 1 año de relación. Yo a ella la amo, yo a ella la quiero mucho. Estaba de fiesta y a una chica, no pensé en mi novia en ese momento. Sí, claro, yo tampoco. Irene y Allen, 9 años de relación, pero con cuernos. Él me traicionó con mi mejor amiga. Pero nuestra Lucía no se quedó atrás y hizo lo mismo. A mí me pasó algo similar con otro amigo, a donde las dan, las toman. Vamos que los dos son viciosillos. Con razón llevan 9 años juntos. Juegos, juguetes, máscaras, peluches. Carlos y Georgina, una pareja que llevan 1 año y medio juntos. Y esto es lo que nos dicen. No suele salir de fiesta, entonces... Para que ella lo sobrepiense. O sea, yo lo hago por ella. Georgina, aquí vas a conocer quién es Carlos de verdad. Dani y Daniela, 6 años de relación. El malo de la pareja es que lo quería dejar porque seguía sintiendo por mi expareja. Lo bueno de todo es que Dani aún así la ama mucho. Fue muy duro para mí porque yo estaba muy enamorado. Nos ha marcado bastante la relación. Como dijo el Papa, no nos vamos a dormir enfadados. Marco y Loren llevan 10 meses juntos y prometen a dar mucho juego. Mis padres me invitaron a cenar y ya ahí me pegué 5 días seguidos en su casa. Mujer con tal suegros es para no quedarse. Eso me parece importante, pero no me parece imprescindible tampoco. ¿Cómo? Eso no me esperaba de un chico, ¿eh? Cada vez mantenemos menos relaciones sexuales porque a mí... Aquí nos veo mucha atracción entre ellos, llevando solo 10 meses de pareja. Eso es muy raro. Me da muchísimo pudor. ¿Pero qué vas a decir esto en la tele? Sí. Un poco más y nos cuenta todo. Y parece que a Marco no le gusta nada eso. Phil y Joanna llevan 3 años y medio de relación. Phil nos confirma que es difícil no tentarse, pero promete no caer en la tentación. Ser fiel para mí va a ser duro, pero es un reto que me gusta y que lo quiero cumplir. Neil y Sara, una pareja que llevan 1 año y medio de relación. Y Neil nos asegura que la va a liar. Y aunque tengas pareja, pues te fijas en otras chicas. Antonio y Laura llevan 6 años en pareja y dicen que viene aquí para ver. Para confirmar si nuestra relación es tan buena como aparenta o no. La infidelidad para Laura es... Para mí una infidelidad ya es... A ver con qué nos sorprende. Que él permita tener conexión con otra chica. ¿Soy Yera? ¿Ella es Iria? Yera e Iria. Desde el principio no se ponen de acuerdo. No se puede enfadar porque no te dejaste que una chica estuvo tocándote el cuerpo entero. Van a durar menos que nadie. Vamos a tentarnos, no a zorrear. Eloy y Duna llevan 3 años y 3 meses de relación. Y dice que si 3 tentadores tentan su pareja se vuelve loco. Creo que tiene algo con el número 3. 3 tentadores tentando a mi pareja, yo me pongo de los nervios. Al final acabarán haciendo un trío. Javier y Paula, una pareja que llevan casi 6 años de relación. Y Paula confirma que su miedo es
de que su pareja se enamore de alguna tentadora. Que me podría doler más, crea que se pueda estar enamorando que en el aspecto físico. Tana jueguecito en el jacuzzi, eso sí que es verdad que él sabe que no. José y Janet, una pareja que saben lo que significa un jacuzzi. Tenemos nuestro propio jacuzzi, yo sé lo que se siente debajo de un jacuzzi. Y Janet lo tiene claro, no piensa perdonar. Siempre he sido muy buena, pero esta vez creo que tampoco llegaría a perdonar. ¿Eso tiene que ser seguido? Raúl e Inés con 2 años y 2 meses de relación. Esto nos dicen. A partir del morreo ya, cuesta abajo y sin frenos. Álvaro y María, una parejita joven, con casi 1 año de relación, ellos afirman que son muy fieles. Soy muy fiel de naturaleza. Yo no sé nada, yo nunca he puesto los cuernos. Javier y Tirsa, con 1 año y medio de relación, Javier afirma que más seguro que caerá en la tentación. En mi pasado yo pienso que yo tendría más probabilidades de caer que ella. Dani y Marta llevan 1 año y 6 meses como pareja, y la que puede fallar es Martas. Pienso que sería ella, porque lo que siento yo por ella no creo que lo encuentre en otro sitio. ¡Qué bonito, Dani! Pepe y Alba, con 4 años y medio de relación, viene a ponerse a prueba. Prácticamente no nos hemos separado nunca. Querríamos ver cómo es esa experiencia, estar el uno sin el otro. Aunque Alba duda un poquito de Pepe. Que no lo hagas. Pienso también en nuestros gatitos y en todas esas cosas que tenemos fuera. Ilker e Indara, con 2 años de relación, se atreven a ponerse a prueba. Aunque saben que si algo malo pasará, lo pasarán muy feo. Sería un desastre absoluto para nuestra relación. Solo a mí me descompone por completo. Isaac e Irene, con una boda a la espera, vienen a ponerse a prueba. Para estar seguros de la boda que estamos preparando. Y la que puede caer en la tentación es Irene. Lo que sería ella, aunque la idea es no fallar ninguno de los dos. Lo que más me llamó la atención de ella, sinceramente, primero fue su sonrisa. Manuel y María, con 5 años de relación, demuestran que aún se quieren mucho. Y después, pecho, su forma corporal, la verdad. Venía así de mona vestida de rosita porque me encanta el rosa y él como un muñequito también. Israel y Paula llevan 4 años juntos y nos cuenta cómo se conocieron. Andando con mi perrita, dando vueltas mientras él daba vueltas con su coche. Y después acabaron de esta manera. Solo para mirarnos. Y luego ya se subió a mi coche y desde ahí sí que ya... José y Elena, con 1 año y 4 meses de relación, aún están muy enamorados. Una mujer que yo dije que fue la primera vez creo que me enamoré realmente de una persona. Habrá que ver si lo seguirán siendo dentro de la isla, si pasará a ser concursantes. Pablo e Inma llevan 1 año como pareja, y esto es lo que nos cuenta. Aquí el que se enamoró fui yo. Al principio no sabía ni que estaba casada ni nada. Ahora ya estamos juntos y muy felices. Alex y Nicole, con 10 meses de relación, son tan enamorados que ni se acuerda quién fue el primero en enamorarse. ¿Primero fui yo? No, mi amor, fuimos los No fui yo. Todavía no me fío de mi pareja. Víctor y Ángela, una pareja que llevan muy poco juntos. Había un día en la playa y me encantó. Pero se ven muy enamorados. Era más bonita que la alhambra. Menudo complemento. Tito y Sofía, con casi 1 año de relación, esto nos dice... Tenemos nosotros es lo más real que he tenido nunca, porque es magia pura. Qué bonito, Tito, sigue, sorprenden. Porque nos hemos conocido por internet y ha sido algo diferente a lo que estoy acostumbrado. Leandro y María, con casi 1 año de relación, no pueden resistirse a no tocarse. Estos acabarán mal, te lo digo yo. Nosotros la verdad es que somos bastante fogosos. Casi no podemos estar un día sin tocarnos. Alex y Ainhoa llevan 10 meses juntos y dicen que se enamoraron en la cama. Me enamoré de ella también en la cama. Rubén y Kimberly llevan 2 años como pareja y así se presentan. Ya cogimos y nos fuimos a la playa sin avisar a nadie. Y ahí pasaron cositas. Edu y Ashley, con 1 año de relación, viene a demostrar lo siguiente. Para poder demostrar la fidelidad que todavía existe en las parejas. La cara de Edu lo ha dicho todo.
7 años juntos, pero 5 han sido catastróficos. Isa es muy sincera. Lleva 7 años con Nando y se vienen a ver si valió la pena aguantar esos 7 años de relación. Y pues esta es una prueba de amor definitiva para ver si de verdad estamos hechos el uno para el otro o no. Manu y Laura llevan 8 meses de relación y eso nos cuenta. Me gustaba bastante, pero pienso que si ese día me fuese hablado, Tampoco veo que habéis llegado muy lejos. Lleváis solo 8 meses. a lo mejor no fuésemos llegado donde estamos a día de hoy. Hemos tenido varios problemas. Alejandro y Miriam, con 2 años de relación, asegura que han tenido algunos problemas y vienen aquí a resolverlo. Y me gustaría afianzar nuestra relación. Resolverlo o acabarlo. Guillermo y Ainara, con 3 años de relación, nos cuenta eso. Hace no sé cuántos meses le dije, oye, dame tu ubicación. Y después de 3 años, aún no se fían uno del otro. Y así pues nos tenemos un poquito controlados, así para saber dónde estamos. Alberto y Eli, una pareja que llevan 5 años de relación, uno confirma que están muy bien. Estamos en un momento bastante bueno de la relación, pero... La otra que no confía. Hemos tenido muchos baches y bueno, yo no confío en él al 100%. Pero aquí en la isla se quiere poner a prueba. Queremos confirmar si esta relación va a llegar a lo máximo que se pueda llegar. Víctor y Enola llevan 3 años juntos y no paran. Están dale que te pego sin parar, eso dicen. Más que la cantidad, la calidad, ¿no? Al final da igual la calidad, cuanto más mejor. Sí. Y la cantidad también un poco. Y bueno, estas fueron algunas de las parejas que se presentaron al casting de La Isla de las Tentaciones 9. Y te digo una cosa, había cada pareja que no veas. Entre miraditas, celos y promesas de amor eterno, esto promete mucho fuego en la isla. Y si todavía no viste el casting de Los Tentadores, corre a ver lo que está ya en mi canal. Porque ahí sí que hay tentación del nivel máximo. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!